Ya estamos en vivo, Julio. Puedes arrancar. Gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que están sintonizando este evento que desarrollamos en alianza entre la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia y la Asociación Boliviana de Ciencia Política en el marco del proyecto Encuestas Electorales Bolivia. El tema que nos congrega el día de hoy es una evaluación a los sistemas electorales subnacionales con los que vamos a asistir todas las bolivianas y bolivianos a las urnas el próximo 7 de marzo. Sin más, quiero dar la bienvenida a Iván Velázquez en representación de la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias, Julio. Agradecer a la Asociación Boliviana de Ciencia Política por coordinar con nosotros la realización de este evento. Y bueno, también tenemos dos invitados de lujo, a la ex senadora, la señora Erika Brockman. Siempre es agradable leerla en la prensa escrita, como también escucharla. Y al profesor Carlos Cordero, un reconocido analista. Muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Douglas North establece que básicamente la institucionalidad formal hace sentido para economías en democracia. La institucionalidad, según Douglas North, formal son las leyes, decretos y todo ese andamiaje que hace funcionar las organizaciones. Lamentablemente hemos visto a lo largo de los candidatos tanto a gobernaciones como a entidades de la alcaldía, entidades subnacionales, no están debatiendo específicamente esos temas relacionados con la institucionalidad. Tenemos ya una década de la implementación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, sin embargo, que va a afectar a las entidades subnacionales y de alguna manera el modelo español en esta década habría fracasado como un modelo de institucional y administrativo. Sin embargo, no he visto que ningún candidato a alcaldía o gobernación lo haya discutido. Mucho menos temas relacionados con el pacto fiscal que va a hacer a la generación de ingresos y al desenvolvimiento del trabajo de alcaldes y gobernadores. El pacto fiscal había sido instituido mediante la Ley Marco de Autonomías en el paraguas de un decreto para que sea implementado después del censo del 2012. Tampoco se está discutiendo acerca de qué ingresos van a recibir las entidades subnacionales en los siguientes años, y muchos candidatos a alcalde y gobernadores están prometiendo obras de infraestructura, cielo y tierra, pero la pregunta es, ante una restricción presupuestaria que estamos y viviremos los siguientes años, no va a ser posible realizar esas promesas que de alguna manera se están lanzando. Hoy nuestros dos expositores nos hablarán también a otro componente importante que lo hace al tema electoral, y son los sistemas subnacionales y la manera en que van a ser implementados. Espero que del debate y de las ideas que nos propongan nuestros analistas podamos sacar conclusiones que nos puedan avisorar, digamos, una especie de elementos importantes en el área política. Gracias, Julio, por la moderación, y agradezco a Erika y a Carlos por acompañarnos en la tarde de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Iván, por esta tu presentación y bienvenida, no solamente cálida, sino oportuna y concisa. Como una suerte de introducción al tema que nos reúne el día de hoy y para lo cual tenemos a dos grandes expositores, dos grandes invitados que nos van a compartir sus conocimientos y su perspectiva, su análisis esta tarde, es necesario entender los sistemas electorales a partir de una noción de pluralidad. Y justamente se hablan de los sistemas electorales porque no estamos ante la presencia de un solo sistema electoral. No estamos ante la presencia de una sola legislación electoral, sino una serie de legislaciones electorales o de aplicaciones, mejor dicho, de la legislación electoral en cada uno de los departamentos y también de alguna manera diferenciada en cada uno de los municipios. Entonces es por eso que nos referimos y hablamos en términos de una pluralidad de sistemas a nivel subnacional. Y nos referimos justamente a lo subnacional
a partir de una noción, de un concepto un poco más abarcador. Sabemos todos de que legal, jurídica, formalmente, estas elecciones se denominan elecciones de autoridades departamentales, regionales y municipales. Sin embargo, aplicamos y lo abordamos desde la noción o desde el concepto de lo subnacional para poder abarcar de manera más amplia a todos estos fenómenos en uno solo, pero también que nos permita de alguna manera tener algún punto de comparación, ya sea con nosotros mismos en el pasado o incluso con otros países. A partir de esta aclaración conceptual que es necesaria, es importante entender cómo funcionan de manera general estos sistemas. A nivel municipal tenemos un sistema relativamente sencillo. Se votan por alcaldes y consejos municipales de manera separada y el consejo municipal se asigna, se define a partir de reglas proporcionales en un sentido puro. Los sistemas electorales a nivel departamental, sin embargo, son un poco más complejos. Los sistemas electorales a nivel departamental, en su gran mayoría, son de tipo mixto, de manera similar a lo que tenemos a nivel nacional. Pero a diferencia de cómo tenemos la conformación de la Cámara de Diputados a nivel nacional, el sistema electoral o los sistemas electorales departamentales son mixtos de tipo paralelo o segmentado. Eso quiere decir de que no existe un mecanismo de compensación que vaya a equilibrar los cargos que se eligen en circunscripciones uninominales de los cargos que se eligen en circunscripción plurinominal mediante método proporcional. Es decir, no hay una compensación que va a equilibrar justamente a la proporcionalidad del sistema. Algunos datos llamativos son, por ejemplo, de que tomando en cuenta todo el sistema, tenemos departamentos que alcanzan niveles de desproporcionalidad territorial superiores al 30%, muy cercanos inclusive al 40%. Esto quiere decir de que 40% de la representación en algunos departamentos no debería estar distribuida de la forma en la que lo está si quisiéramos tener un escenario absolutamente proporcional. ¿Y por qué nos importa en esta tarde? ¿Por qué nos importa a los politólogos en general la cuestión de la proporcionalidad? Nos importa porque la proporcionalidad permite tener un sistema en el que se pueda reflejar de manera más fiel y más leal la diversidad. Esa diversidad que es clave para entender la Bolivia no solamente contemporánea, sino en toda su historia. Porque no se puede pensar Bolivia sin pensar la diversa, sin pensar la heterogénea, y el sistema electoral justamente debiera estar en función de esa diversidad y de esa heterogeneidad. Con esa situación, con ese escenario, un poco a grandes rasgos, es que nos vamos a enfrentar a un proceso electoral el próximo 7 de marzo, y para eso tenemos justamente a dos grandes exponentes de la ciencia política, del análisis político, para compartir con nosotros el día de hoy. Vamos a dar inicio a la primera exposición, para lo cual tenemos la presencia de Erika Brockman, conocida analista e investigadora, ha sido diputada, en este momento se dedica más a la investigación, al análisis, y ella se denomina, si no me equivoco, como una política con teoría, con conciencia, no solamente con práctica, sino con análisis y sobre todo crítico. Gracias, Erika. Adelante. Muchísimas gracias, Julio. Un saludo muy especial a Iván, a los amigos de la CAS que nos están acompañando, y por supuesto felicitaciones también a la BSP, porque sabemos que ayer han tenido un evento muy decidor, muy significativo dentro de su aniversario. Ya sin mayor preámbulo, también quiero saludar, por supuesto, a Carlos Cordero, que va a poder poner los apuntes de rigor académico específico sobre un tema que él domina. Yo voy a comenzar señalando que para analizar los temas, yo me remito a dos momentos, y quiero hablar primero de qué es lo que vamos a elegir la próxima, dentro de una semana y media. Y evidentemente vamos a elegir 9 gobiernos departamentales, un gobierno regional y 336 gobiernos autónomos municipales. Vale decir que antes eran 339, pero muchos de ellos se están acogiendo ya al sistema, a la autonomía indígena originaria, que no deja de ser un elemento minimalista, pero un referente también en nuestra democracia. Pero de todas maneras,
el tema, voy a focalizar mi análisis sobre el tema departamental, porque creo que ahí está el nudo del cordero, ahí está el gran problema respecto a qué es lo que ha venido pasando en la configuración en los elementos y los principios que han ordenado la conformación de las asambleas legislativas departamentales, ¿ya? Y el gobierno regional, decir que es un tema híbrido, muchos hablan del gobierno regional, pero hay que remitirse a la historia, que estos sistemas electorales también emergen de los contextos políticos, y fue una manera de neutralizar una pulsión departamentalista por parte de la región del Chaco. Entonces, con esta medida, como que en la Asamblea Constituyente se puso este parámetro que por hoy día no es nada más que una piedra en el zapato en las relaciones entre Tarija y el Chaco. En todo caso, yo me voy a remitir a una previsión de la Constitución y a los antecedentes. Pocos de ustedes saben qué antecedentes hicieron de que lleguemos a esta fórmula tan atípica que es votar por el Ejecutivo arriba y votar por los asambleístas o concejales abajo. Yo recuerdo perfectamente en el Diálogo 2000, había una gran demanda por revertir los efectos perversos del voto de censura constructiva que había parlamentarizado de alguna manera los municipios durante la época de la participación popular y había generado un caos y una falta de gobernabilidad absoluta. Y por el otro lado, en el diálogo nacional empezó una voz muy fuerte de privilegiar y valorar mucho más la legitimidad emanada del voto directo, del sistema mayoritario, y entonces hubo un culto hacia la uninominalidad y todo aquello en desmedro del concepto de la proporcionalidad, que como bien dice Julio, el principio de proporcionalidad hace de que una asamblea, un ente representativo sea más espejo de la sociedad. Y como también él dice, no hay ningún sistema perfectible, pero lo que más uno trata de hacer es de que el número de votos se refleje proporcionalmente en lo posible al número de escaños que obtiene una fuerza política. En fin, estos son dos antecedentes que probablemente ustedes no conozcan, que determinan que aparezca este famoso artículo de la Constitución, que es el 287, que a la letra dice que la votación a los ejecutivos y a los legislativos en el nivel subnacional tiene que ser separada. Y aquí empieza un poco podemos explicar todo lo que viene después. Ahora bien, para los gobiernos departamentales hay ciertas normas comunes a nivel nacional, como es el balotaje bajo el principio de la distancia del 10%, la elección separada, el tema de la paridad y, por supuesto, el principio de constituir escaños originarios especiales para los indígenas originarios, que son 25 de los 272 escaños de asambleístas que existen a nivel departamental, de 272. Estos 25, a diferencia que a nivel nacional, son designados en asambleas mediante procedimientos propios. Ahora, vayámonos a enfocar qué es lo que sucede con estos modelos subnacionales departamentales. Yo divido en dos familias, en dos grupos. El primer grupo, que es el grupo que lidera la autonomía, los sistemas múltiples y heterogéneos y variopintos que se generan en 4 departamentos, concretamente en Tarija, Santa Cruz, Pando y Beni, ¿ya? Son variopintos, tú bien lo has dicho, 3 de ellos son mixtos y en el otro es mayoritario, en el caso del Beni. Pero hay elementos sui generis que hay que anotar en cada uno de ellos que a mí me llamaron muchísimo la atención cuando hice una investigación a propósito de ellos. Y por el otro lado está la familia de los antiautonomistas que finalmente están gobernados a la luz de una ley impuesta desde lo nacional, que es una ley electoral que es un espejo del nivel nacional, es decir, un número equivalente de asambleístas territoriales por un número equivalente de asambleístas poblacionales, pero la diferencia es de que el nivel territorial tiene una circunscripción que no tiene una ponderación mínimamente proporcional de la población, de fijo es la provincia, una provincia como circunscripción preexistente. Entonces, también Julio, en los apuntes que nos mandó y además con el rigor que le caracteriza, él señalaba de que hubo un intento de emulación al sistema bicameral, pero encajándolo de una manera forzada
al sistema unicameral. Entonces, ahí tenemos una especie de Frankenstein en el momento de ver las distorsiones y las desproporciones que se ven en algunos de los departamentos. Concretamente estoy hablando de los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, que la próxima semana van a estar eligiendo a sus respectivos asambleístas territoriales y a los poblacionales, ¿sí? Ahora bien, lo interesante aquí es que yo voy a darles algunas consideraciones sobre los problemas detectados, ¿ya? Ya les he dicho que la raíz de esto tiene un clima político muy adverso a la proporcionalidad, un clima político que trata de neutralizar el hecho de que el pasanacu de los alcaldes y un clima político que valora tremendamente la uninominalidad, o sea, yo elegir a mi propio representante, ¿no? Sin embargo, hay que señalar que el año 2010 ya se lanza el primer campanazo para interpretar realmente qué había dicho esa famosa ley que después se vuelve la ley 587 del 30 de octubre de 2014, que define ya cómo es la conformación de estas asambleas. Hay una directiva. Cochabamba estaba ya definiendo la distribución después de las elecciones del 2010 y resulta que hay una consulta de la Cámara del Tribunal Supremo Departamental para preguntar a nivel central qué cosita, cómo había que interpretar la distribución de los asambleístas poblacionales, asumiendo, presumiendo, tampoco se discutió este tema, de que tenía que haber una fórmula de compensación. Pero tal cosa no hubo, una directiva emitida por solo el presidente que termina siendo el elemento ordenado y dice, no, aquí es el sistema segmentado, paralelo totalmente, entonces ahí adelante. Eso evidentemente genera una situación especial. El otro elemento es que hay un paralelismo producto de incorporar la lógica bicameral, como decía, se rompe con el principio de proporcionalidad, pero la proporcionalidad creo que hay que entenderla desde distintos ángulos y perspectivas. Me he permitido ver cómo analizamos estos desfases que se ven. Por ejemplo, se pueden valorar con distintos parámetros, territorial, intradepartamental, o sea, ver qué desfases existen de una provincia respecto a otro. Caso Cochabamba, ¿qué pasa con la provincia Arque respecto a la provincia Cercado? Que genera un mundo de diferencia. Cada uno tiene un solo representante territorial. O, por ejemplo, ese es un tipo de evaluación, de ver cómo se va el desfase. O puede ser a veces el padrón electoral, ¿no? O la población. El número 2 es la configuración total de la asamblea, ya, número y porcentaje de escaños obtenidos por una fuerza política respecto a la votación total de la fuerza política en la lista de asambleístas separados, porque nosotros tenemos asambleístas que son votados de manera separada al órgano ejecutivo. La otra proporcionalidad, y aquí yo quiero hacer énfasis, la falta de proporcionalidad o la proporcionalidad que podemos encontrar al contrastar el total, el número de cuerpo, el porcentaje y votos que tiene cada fuerza política respecto al número de votos y el porcentaje de votos que obtiene quien va a ser cabeza del gobierno departamental. El caso de La Paz es el más singular. Tenemos a un Félix Paz, sé que logra un 51 punto no sé cuántos por ciento, más de 51%, y que apenas tiene creo que 26% de los asambleístas de todita su cámara. O sea, esa es una paradoja, ese es un desfase terrible. Y eso tiene una consecuencia terrible en términos políticos, que es precisamente la ingobernabilidad del gobierno dividido. Se ha producido un gobierno dividido escandaloso porque a nivel territorial ha ganado, de las 20 provincias han ganado 18 el MAS, y la presencia también, la nivel de las poblaciones, también la fórmula no ha contribuido a que entren otras minorías, o sea que es abrumador, es un desfase que tiene un efecto sobre la gobernabilidad, y creo que un sistema electoral también tiene que ponderar los efectos que puede haber en la gobernabilidad y evitar distorsiones muy fuertes al respecto. El otro elemento que también se hace alusión es la diferencia territorial, los desfases interdepartamentales, que son muchas veces los que se mencionan en la famosa impugnación a la ley 421, ¿no? De que como Pando va a tener distinto a Santa Cruz, que Santa Cruz es distinto que La Paz, que ni qué decir Tarija, en fin. Esa comparación interdepartamental es sugerente y cobra mucho más vigencia el momento de postcensal, cuando hay que elegir y recomponer, digamos, el número de escaños por departamento
con miras a una elección nacional. No veo relevante realmente hacer este análisis porque está la distorsión y la heterogeneidad en los pesos sociodemográficos en Polis, que comparar a Santa Cruz no, hay que evaluar cada departamento por sí mismo en este caso y vemos las distorsiones. Respecto a los otros temas, vemos otras deficiencias muy serias en el caso parecido al de La Paz, pero ya en el otro sistema es el famoso caso de Tarija. Me faltan, ¿cuántos? 5. Ya. El caso de Tarija es también escandaloso, porque resulta que Adrián Oliva, que en el balotaje obtiene una votación muy interesante, no llega a tener el número de candidatos, el número de escaños que sacó proporcional a su primera votación, o sea, en la primera vuelta. Es terrible. Inclusive ya han hecho algunas correcciones ya producto de la experiencia. Se elegían funcionarios del órgano ejecutivo mediante voto especial, eran los ejecutivos seccionales, que eran una especie de los subgobernadores del ejecutivo, que se los elegía mediante voto, generando un gobierno dividido dentro del propio ejecutivo, porque había mayorías de más. Y esa misma figura se repite de alguna manera en el Beni, donde se eligen corregidores y se eligen subgobernadores. Los corregidores también mediante voto, pero creo que se está atenuando, no voy a revisar exactamente su normativa. Entonces, pero es una figura interesante. Muchos cargos del Ejecutivo departamental se eligen también mediante voto. Y eso también puede generar distorsiones, depende de cómo se va concentrando el mapa electoral y la geografía electoral. Yo aquí quiero terminar simplemente diciendo de que hay consecuencias prácticas y políticas de ese problema, ¿ya? No solamente se favorecen mayorías con estos sistemas en desmedro de minorías, sino también se desfavorecen a mayorías que han sido expresadas a través del voto del candidato, del líder de la fórmula, digamos, y que queda absolutamente excluido de su presencia en el debate, digamos, de la asamblea, porque se ha hecho un partes de agua que es un modelo, digamos, en cascada hiperpresidencial que es más agudizado por su sistema electoral. Algunas recomendaciones hacen bien. Yo creo que este es un momento para empezar a discutir una evaluación de estos sistemas. Por un lado, los autonómicos desde su perspectiva, ver cómo ha sido su experiencia y qué acuerdos políticos se pueden hacer departamentalmente a ese nivel. Y finalmente, a nivel de los otros, con esta fórmula general que se ha hecho en esta ley que es aplicable a los que no tienen estatutos, que tomen seriamente en cuenta todo lo que ha venido sucediendo en estas dos elecciones y la que va a venir el 7 de marzo. Hay situaciones realmente terribles, inclusive hasta operativas e instrumentales. ¿Qué pasa con la tercera franja? Esa famosa tercera franja que es tan incómoda, que es de los asambleístas poblacionales, que muchas veces terminan en blanco, porque la linealidad, normalmente ya por usos y costumbres, nosotros votamos al uninominal territorial, pero el uninominal poblacional como que es una figura vaga. Hay consecuencias tremendamente complicadas producto de este sistema. Creo que hay que neutralizar por lo menos los efectos anacrónicos de esto, buscando alguna fórmula que, en caso de que no existe una reforma constitucional concreta de ese famoso artículo 287, podamos buscar algún resquicio para corregir estas deformaciones. Quiero terminar aquí y decir que evidentemente ha habido mucha tinta y mucho discurso que se ha hecho en términos de decir, ay, que el voto rural no vale nada, refiriéndose al nivel nacional. Menos mal el nivel nacional tiene una fórmula compensatoria, que es una medida muy sabia y yo creo que no hay que evaluarla como positiva y como que debe permanecer por la salud de la democracia. Pero en el caso subnacional concreto hay que tomar en cuenta muy seriamente la posibilidad de incorporar algún mecanismo creativo para incorporar la fórmula de compensación territorial, o hacer agregaciones regionales. Por ejemplo, en Cochabamba, en lugar que sean por provincias, sean subregiones, la subregión andina, la subregión, que le puede dar inclusive una visión muchísimo más amplia al desarrollo y a la perspectiva de las propuestas y de la gestión de los propios asambleístas poblacionales y territoriales en las asambleas departamentales. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Erika, por esta brillante presentación en un tiempo sumamente corto para lo que nos gustaría.
Antes de pasar a la siguiente exposición, quiero invitar a todas las personas que están siguiendo esta transmisión a que puedan dejar sus preguntas en el Facebook, en la página en la que ustedes estén observando. Nosotros hemos desplegado un equipo de personas para encargarse de poder recoger estas preguntas, agruparlas y tratar de atender todos los cuestionamientos que hayan de la gran mayoría de los espectadores. Nuestro siguiente expositor es Carlos Cordero. No sé, más allá del enorme nombre que tiene, qué más se puede hacer para presentarlo. Por sí mismo ya lo hace. Él es profesor, investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Universidad Católica Boliviana, uno de los grandes expertos en sistemas electorales y el estudio de las elecciones en general. Adelante, Carlos, gracias. Estás sin micrófono. Eso. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, pero sobre todo por que podamos debatir estos temas. Como bien señalaba Erika, es el momento de debatir. A pesar de que estamos en las puertas de una elección subnacional, estamos viendo debilidades, fortalezas, cosas que podemos criticar de la organización, de las características que tiene el sistema electoral subnacional. Y hay que hacerlo porque en general estos procesos nos llevan a debatir candidaturas, candidatos, propuestas para alcanzar el poder. Y siempre postergamos el debatir sobre el sistema electoral de manera académica, etc. Y la idea es ir posicionando estos temas, las debilidades, las fortalezas, e ir ya generando en la sociedad, a partir de, por ejemplo, quienes participan en estos foros, estudiantes universitarios, politólogos, medios de comunicación, periodistas, qué sé yo, analistas políticos, de ir reflexionando, pero sobre todo ir construyendo soluciones, porque no es suficiente criticar el mal funcionamiento del sistema electoral desde cualquier punto de vista, sino es tenemos los académicos una responsabilidad, que es ir dando soluciones técnicas a los problemas políticos. Después de que pasen las elecciones, el tema de las subnacionales va a desaparecer. El interés va a desaparecer sobre el sistema electoral, ya sea nacional o subnacional. ¿Por qué? Porque hay que esperar 5 años. ¿Y qué va a ocupar el interés de la ciudadanía? ¿Quién es el ganador? ¿Cuáles son los primeros 100 días del gobierno municipal? ¿Qué tipo de políticas públicas se continúan? Los juicios, la corrupción, etcétera. Y nuevamente nos olvidamos de seguir la reflexión sobre las necesarias reformas o ajustes que hay que hacer en el sistema electoral nacional o para las subnacionales. Por eso, absolutamente pertinente y sobre todo, ojalá que podamos darle continuidad en el tiempo. Digamos, dentro de 5 meses, ojalá que nos volvamos a reunir. El próximo año hagamos 3 de estos encuentros. ¿Por qué? Porque todos tenemos que estar prevenidos acerca de cuándo será posible hacer reformas al sistema electoral nacional y subnacional. Cuando, en primer lugar, llevemos adelante un censo de población y vivienda. Cuando cuando conozcamos una nueva realidad poblacional y cómo está distribuida en el territorio, y sepamos las características de la vivienda, ¿no? de la situación de los bolivianos en el territorio en términos de infraestructura, ahí va a comenzar, va a surgir un tema que es el de la redistribución de los escaños por departamento a nivel nacional,
y también el número total de miembros de la Cámara de Diputados. Y por qué no, de repente alguien se anima a debatir el número de senadores por departamento o el total de senadores por departamento. Porque inmediatamente de conocer esta realidad sociodemográfica, para poder modificar el número de 130 que está constitucionalizado, tenemos que hacer una reforma constitucional. Por lo tanto, el camino para poder hacer reformas electorales es pues pasar primero por una reforma de la Constitución y luego ajustar las leyes electorales y por lo tanto las características del sistema electoral en función de lo que permita un nuevo texto constitucional. Y aquí el debate es muy complejo, largo, engorroso, hay demasiados intereses políticos, ¿no? Es más importante discutir la economía, es más importante discutir el fuero indígena campesino o discutir el tema de las reformas electorales. Yo creo que finalmente se va a imponer el tema de que hay que debatir sobre el número de diputados por departamento y el número total de diputados que hoy conforman la Cámara, para que me da la impresión de que va a haber una tendencia que va a venir sobre todo de Santa Cruz, porque los hermanos de Santa Cruz, en función del nuevo censo, ellos tienen la expectativa de que van a estar en el primer lugar de población. Hoy día está La Paz con 2.7 millones, digamos, de habitantes en términos de lo que dice el censo del 2012, no las proyecciones. Y Santa Cruz, en función del censo del 2012, tiene 2.65 o 6.7, menos de 30.000 personas, menos que La Paz. Pero la relación con respecto a el número de escaños es que La Paz tiene 29 escaños y Santa Cruz tiene 28. Si Santa Cruz se colocara en el primer lugar de población, va a demandar tener más diputados que La Paz. Parece absolutamente lógico, pero eso genera un problema político. Pero más allá de debatir si hay la necesidad y la posibilidad de incrementar el número total de diputados o modificar el número de escaños por departamento, ese problema, ese tema va a abrir la puerta a todo tipo de reformas al interior del sistema electoral. Y ahí es donde se puede aprovechar la oportunidad de también empezar a hacer ajustes al sistema electoral subnacional. Fíjense cómo un tema de carácter nacional, el tema del censo, los diputados, la población, podría abrir la puerta para debatir temas y hacer ajustes en las características del sistema electoral subnacional, pero también la posibilidad de hacer reformas, llamémoslas políticas, va a depender si el país, los partidos políticos, están maduros o están dispuestos a hacer reformas constitucionales, ¿no? Hay una gran corriente de la sociedad en ese sentido, pero también hay resistencias, ¿no? Como lo ha habido en todo momento. Por otra parte, una de las cosas que me gustaría, que estoy poniendo en este debate, es algo que Erika ha insinuado y que creo que hay que subrayar. A veces podemos ser muy críticos con las elecciones, con las características de las elecciones subnacionales, digamos, la desproporcionalidad que supuestamente puede existir en la elección de los asambleístas departamentales o en también, digamos, problemas que pueden haber en la elección, ya sea de concejales o de alcaldes. Pero también hay que valorar algo que hoy día los jóvenes no conocen. Recién
recién hasta las elecciones de 1985 hemos podido realizar elecciones para elegir alcaldes y concejales. Y recién en 1989 ya se ha ido extendiendo la posibilidad de elegir consejos municipales, alcaldes de las 9 capitales de departamento, ¿no? A 10, a un mayor número, ¿no? Y finalmente, gracias a las reformas constitucionales del año 94 y luego del 2000, más que todo del 94, pero también del año 2009, una reforma profunda de la Constitución Política del Estado, hemos podido ampliar la participación ciudadana en la elección de autoridades. Por ejemplo, de repente a ustedes les puede resultar, a muchos de ustedes les puede resultar, ¿cómo es posible que hayan estos problemas del mal funcionamiento del sistema electoral departamental? Saben, queridos jóvenes, que recién elegimos asambleas, correcto, recién elegimos asambleas legislativas departamentales a partir de las elecciones del 2009, ¿no? Y que estamos 10 años construyendo la representación y la participación política a nivel subnacional. Y por supuesto que el sistema electoral subnacional, tanto departamental como municipal, está en proceso de construcción. Y una de las cosas que también debemos destacar, los bolivianos somos capísimos somos vanguardia para ir para dinamizar nuestras instituciones políticas, que parece que fueran obsoletas, que fueran anquilosadas. No, son extraordinariamente dinámicas. Las normas con las cuales se han convocado y las características que tenían las elecciones subnacionales después de la reforma constitucional del 2009 hasta 2021 han cambiado sutilmente en el número, en la forma de elección, si son territoriales o si son poblacionales. Termino, ya voy redondeando. Otra de las cosas que hay que subrayar, porque muy bien lo has planteado tú, querida Erika, es que cuando uno piensa en las elecciones subnacionales, hay que tener en cuenta que son 9 sistemas electorales. Cada departamento tiene su propio sistema electoral subnacional, ¿no? Y que parece que, bueno, todos deberían ser uno, porque somos Bolivia. No. Hay 9. Así como hay 9 sistemas de partidos, hay 9 sistemas electorales, y cada sistema electoral es muy complejo. O sea, muy bien señalaba Erika, Tarija no tiene nada que ver con La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba. Beni, Pando, Santa Cruz no tienen nada que ver con el sistema electoral, con los problemas y las características de los sistemas electorales de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba. Porque gracias a que estos procesos políticos que hemos ido viviendo de también construcción de las autonomías ha hecho de que cada región, ¿no?, diseñe su propio sistema electoral. Y como decir, en muchos lugares hemos reflexionado, no hay pues un modelo de sistema electoral que esté canonizado, ¿no?, que esté diseñado en la Universidad de Harvard, ¿no?, y todos los ámbitos políticos, los sistemas políticos, tienen que tratar de acercarse al modelo Harvard, porque ese modelo ha sido diseñado por 50 consultores, politólogos norteamericanos, y eso es lo mejor que se ha podido diseñar. Cada realidad política, el sistema político boliviano y los 9 sistemas políticos subnacionales están en este proceso de construcción de sus instituciones políticas.
en cada departamento hay una realidad poblacional, en cada departamento hay una realidad de circunscripciones, cada departamento tiene un número de escaños, o sea que cuando Julio de manera tan acertada, por ejemplo, hace un análisis acerca de la proporcionalidad, es muy difícil digamos, formular un aspecto teórico, una tesis o una hipótesis, más bien una hipótesis acerca del buen o mal funcionamiento de un sistema, porque de repente eso no se puede aplicar para Oruro si estamos pensando en La Paz. Termino con esto. Por ejemplo, Potosí no tiene representación indígena. Los otros 9 departamentos tienen una representación indígena que antes pasaba por los partidos políticos. Hoy día la representación indígena a nivel de las asambleas legislativas departamentales responden a sus usos y costumbres y no hay, cada vez hay menos participación político-partidaria. La Paz, por ejemplo, tiene 20 cargos por territorio, tiene 20 por población, y fíjense que el total de La Paz son 45 asambleístas departamentales. Y Santa Cruz, para poner y terminar estas comparaciones, Santa Cruz tiene 28 asambleístas departamentales, comparados con los 45 de La Paz. O sea, ¿por qué tanta diferencia? Porque Santa Cruz en determinado momento diseñó su sistema electoral de acuerdo a su propio desarrollo académico, intelectual, político, cultura, etc. Fíjense que, por ejemplo, el Beni, si mal no recuerdo, el Beni establece solamente representación política por territorio. Y pues para hablar de las especificidades de cada uno de estos departamentos, hay que referirse, por ejemplo, en el caso del Beni, que privilegia o va a utilizar lo que son los municipios. En otros sistemas van a utilizar pues las provincias, y además en número variable. En el caso, por ejemplo, el cual les ponía, ¿no? El caso del Beni son 24 asambleístas por territorio, pero es 3 por cada una de las provincias. Y son 8 provincias. Entonces, fíjense, son 3 por provincia. Y se utiliza la mayoría simple. Sí, pero se utiliza la mayoría simple con un formador de mayorías, ¿no? Y esta es lo fascinante de nuestro sistema electoral, en sentido de que tenemos 9 y cada uno es muy complejo. Y somos una democracia muy joven en términos de lo subnacional. Pero termino con esta idea. Pero los bolivianos, y algo que también hay que destacar, que somos capaces de debatir académicamente, que no llevamos las cosas al extremo de la violencia, ¿no? Fíjense que estas elecciones que se van a realizar, las subnacionales, se dan en el marco de un clima de paz. O sea, hay pequeñísimos escarceos, ¿no? A alguien lo insultaron, a alguien no le dejaron hacer propaganda. Sí, nosotros entramos a un proceso donde vamos a recomponer, vamos a renovar el poder, ¿no? Y lo hacemos utilizando medios de comunicación, haciendo campaña muy creativa. Se va a renovar significativamente el liderazgo político que en estas elecciones, porque van a haber nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, nuevos concejales, etcétera, y lo hacemos en un clima de paz. Estamos en medio de una situación de pandemia y los bolivianos, contrariamente a lo que decían los profetas del desastre,
les aseguro que más del 80% de los inscritos van a ir a votar, a pesar de la pandemia, ¿no? En las elecciones nacionales del año 2020, entonces habían tantas voces que decían, es un crimen el ir a votar, ¿qué quieren? Que los muertos estén regados en las calles como en Guayaquil, en Quito, y el índice de ausentismo no ha llegado ni al 12%. O sea que el boliviano, ¿no es cierto?, la sociedad boliviana tiene internalizados valores democráticos, es profundamente democrático, yo diría más democrático que sus líderes, ¿no? También he escuchado voces recientemente donde Erika ha estado presente cuando debatía con un reconocido periodista, y el periodista decía, Erika, ¿a ti no te parece que el pueblo de Bolivia está cansado de tantas elecciones? ¿No? A este periodista le parece que ya está hasta la coronilla de elecciones. Sí, pero al pueblo de Bolivia le encanta ir a elecciones. O sea, venimos en elecciones desde el año 2000, desde el 2005 prácticamente, ¿no? Desde el 2002, 2005, venimos realizando elecciones casi cada año. Elecciones de autoridades judiciales, referéndum, si nos falla el referéndum, volvemos a hacer otro referéndum, revocatoria del mandato. ¿Y ustedes creen que la participación ciudadana baja? ¿Que hay fatiga ciudadana respecto de las elecciones? No, le encanta, ¿no? Y termino con esto que tal vez le va a gustar mucho, Iván. Algo de lo que no se discute mucho, querido Iván, es que cada proceso electoral dinamiza también la economía. O sea, porque hay un gasto, hay una inversión en cada proceso electoral. Te sorprenderías, de millones de dólares. Entonces, hay también intereses económicos que les interesa que haya elecciones, los medios de comunicación, porque se gasta dinero y chorrea alguito, ¿no? Chorrea al ciudadano, a las organizaciones políticas, porque hay que marchar, te regalan una camiseta, ¿no? Hay que imprimir, las imprentas gastan, ganan haciendo afiches, volantes, ropita, los importadores, gracias, los importadores de tela, todo el mundo gana, hasta el alimento, ¿no? El alimento, hay una dinamización de la economía que también es bueno, ¿no? A pesar de la pandemia, porque en un día electoral te aseguro que se concentra también el gasto en alimento. O sea que hay muchos aspectos positivos de las elecciones, a pesar de los problemas que tenemos, de la complejidad de reformarlos, pero de las cuales hay también temas de las cuales debemos sentirnos profundamente orgullosos los bolivianos y proclamarlo hacia el mundo. Decir que los bolivianos no somos una ciudadanía revoltosa y reflexiva, somos pacíficos y resolvemos nuestros problemas por la vía electoral. No tenemos un solo muerto por la violencia, ¿no es cierto? Y esto también hay que destacar, la participación ciudadana. Sí, tenemos problemas, puede no haber proporcionalidad en algunos casos, ¿no? Pero hacemos una fiesta electoral, de las cuales, de todos estos valores, también tenemos que sentirnos orgullosos y pregonarlos al mundo, porque la imagen que tenemos, ¿no es cierto?, ustedes lo saben, todavía perdura esa idea de que los bolivianos somos muy revoltosos, somos muy rebeldes, hacemos muchos paros, destituimos presidentes, los obligamos a renunciar, ¿no? No, sí, 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 pero también hacemos elecciones en paz. Muchísimas gracias. Gracias, querido Carlos. Gracias a ambos por sus excelentes exposiciones. Hemos logrado recolectar algunas preguntas de parte de nuestros asistentes en Facebook, en las distintas plataformas en las que estamos, y un
un par de preguntas ahí que me surgían a mí. Está claro que el signo de las elecciones subnacionales, de los sistemas políticos subnacionales, de toda la lógica en general de la política subnacional, es justamente esos espacios de autonomía, esos nichos en los que cada entidad territorial tiene la tuición, la posibilidad de decidir sobre su territorio. Y concuerdo con esa idea, porque es justamente la noción de autonomía, pero ¿hasta qué punto esa decisión tiene que pasar ciertos umbrales de una diferencia muy, muy grande entre uno y otro departamento? Por ejemplo, tú, Carlos, mencionabas la cuestión de la cantidad de representantes en cada asamblea departamental, en cada asamblea legislativa departamental, y a partir de un análisis que hemos desarrollado, podemos dar cuenta, por ejemplo, de cómo en los dos extremos, Santa Cruz y por otro lado, Oruro, cada uno de estos representantes representa a una cantidad de población sumamente distinta. En el caso de Santa Cruz, cada asambleísta departamental representa a 332,000 y fracción habitantes. Sí. En cambio, en el caso de Oruro, que es el otro extremo, cada asambleísta departamental representa a 30,000 habitantes. Es decir, una diferencia de más de 10 veces uno con el otro. ¿Hasta qué punto eso no pasa ya a una situación muy extrema, sobre todo tomando en cuenta la experiencia comparada a otros países? Por ejemplo, el caso argentino, que lo tenemos aquí al lado, que a partir de esta noción del federalismo electoral, que es muy marcada en Argentina, se han desarrollado investigaciones que dan cuenta de nichos o enclaves autoritarios, que obviamente no dependen solamente de las instituciones electorales, pero se alimentan y se interrelacionan con estas instituciones electorales para poder mantenerse y sobrevivir. La lanzo esa pregunta para que la pueda responder cualquiera de los dos en su última intervención, y una más que viene del público, y es sobre cuáles son los parámetros o los puntos que se deberían tomar en cuenta pensando en la elaboración de un mecanismo de equilibrio y compensación a nivel departamental. Es decir, ¿qué se tiene que considerar para poder aliviar esta cuestión de la desproporcionalidad? Obviamente atendiendo este problema más allá de los beneficios, de los halagos que hacía justamente a la democracia y a los sistemas políticos a nivel subnacional. Les voy a pedir que puedan ser muy, muy concisos esta vez, nos estamos quedando ya sin tiempo. 3 minutos cada uno para responder. Erika, tú primero para mantener el orden que teníamos antes. Por favor. Perfecto, Julio. Muy rápidamente, el tema de la autonomía. Yo creo que es importante decir de que más allá de la cultura política proelectoralista y el entusiasmo electoral que nos caracteriza a los bolivianos, el tema de la autonomía todavía no ha sido consumado. O sea, ya queremos inventarnos el federalismo cuando no hemos terminado de consumar y de construir el Estado autonómico, porque nos hemos quedado cojos, nos hemos quedado solo en la parte política, y aún así todavía no hay estatutos, hay un proceso muy lento, muy heterogéneo, con muy pocos resultados y muy poco impacto en la constitución de los estatutos estatuyentes, el proceso estatuyente, como se llama en los procesos autonómicos. Bueno, yo creo que hay que ir de a poco y evaluar lo que ha sucedido, pero vivimos con un hipercentralismo que ha tutelado las elecciones y particularmente en la parte económica. Pero yendo a los sistemas electorales, que es lo que nos apasiona y es lo que nos motiva en este momento, yo debo compartir de que ya ha habido una iniciativa ante el Parlamento, ante la Asamblea, para que se reforme para esta elección, pero lamentablemente el Tribunal Electoral debió haber tenido una acción un poquito más, digamos, propositiva, proactiva, para poder tomar en cuenta e instalar este debate en su momento. Yo lo que puedo señalar es de que los costos de la democracia están asociados también a los temas electorales. El que Santa Cruz haya decidido solo 28 miembros en su asamblea es también producto de un análisis de ponderación de los costos de la propia democracia, de los costos de estos cuerpos representativos. Y evidentemente ellos están muy contentos, pero ahí no hay equivalencia entre territorial y poblacional. Ahí los poblacionales son un menor número. Entonces creo que están contentos. O sea, un sistema electoral funciona cuando la gente está contenta y cuando de alguna manera fluye el proceso sin mayor crítica. O sea, no, pueden ser aberrantes, pero bueno, si están funcionando, funcionan. Y Santa Cruz. Pero el caso de La Paz, el caso de estos departamentos que han tenido que someterse a una fórmula impuesta desde el nivel nacional porque no tenían sus estatutos, eso sí es preocupante.
Tarija también, que tiene su autonomía, ha revisado lo suyo y está viendo, pues evaluando, y es un resorte autonómico en el sentido estricto de la palabra. Yo quiero referirme de que yo he pensado de que hay dos formas de encarar esta fórmula de compensación. Una, pensando de que algún rato se elimine la tercera franja a través de una reforma constitucional, pero si no hay disponibilidad de una reforma constitucional, había sugerido la posibilidad de que se haga una ponderación, se aplique el mecanismo, se privilegia a los territoriales más tan poblacionales, y se hace una ponderación entre el voto del gobernador y el voto de la tercera papeleta poblacionales, y ese sea el elemento para la proporcionalidad. Pero, en fin, hay muchas cosas imaginativas y creativas que podemos instalar, pero también es importante que el debate se instale en un momento en que estemos en frío. Vale decir que no haya tanto pasión en el electoralismo. El electoralismo está bien, pero también polariza. Las fórmulas polarizantes en los procesos electorales se instalan en el imaginario de la gente. Nada más, eso quería decir. Hay muchas otras cosas que podemos debatir, es apasionante y hay que seguir en esta línea. Gracias, Erika. Es cierto, hay un montón de lo que podríamos hablar. Siguen llegando preguntas, pero lastimosamente el tiempo apremia y vamos a tratar de tener este tipo de espacios. Carlos, tu última respuesta, igual lo más breve y concisa posible, por favor. Pues alguien preguntaba qué hacer para introducir el mecanismo de equilibrio y compensación. Pueden sorprenderse, pero no es necesaria una reforma constitucional. Es simplemente reponer dos artículos que han sido quitados del mecanismo para asignar escaños en las asambleas departamentales. En la ley electoral vigente, el artículo número 65 de la ley electoral 026 establece cómo se eligen los asambleístas departamentales y solamente tiene dos incisos, A y B. Este tenía antes C y D y eran el mecanismo de equilibrio y compensación, porque a nivel nacional, exactamente para la elección de los asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el artículo 59, que es la asignación de escaños plurinominales, donde sí tiene los 4 incisos. Y esto fue quitado por el partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo. Álvaro García, que en ese momento era vicepresidente, y el Tribunal Electoral de la época, simplemente por una resolución del órgano electoral, que luego estuvo refrendado por la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante una ley, en última instancia, fue la Asamblea Legislativa Plurinacional que suprimió 2 artículos. Y si tú suprimes esos 2 artículos, ya no hay mecanismo de equilibrio y compensación. Y por eso el sistema electoral es, evidentemente, en muchos casos, desproporcional, ¿no? O sea que solo hay que reponerlo, pero para eso hace falta voluntad política, ¿no? Voluntad política de las actuales autoridades de gobierno. ¿Por qué no los reponen? ¿Por qué prefieren que se elijan los territoriales por un lado, los poblacionales por el otro? Porque se benefician políticamente. Porque precisamente gracias a eso incrementan la desproporcionalidad y tienen mayor número de escaños, ¿no es cierto? Eso se llama, pues, los intereses, la variable política, que hace que el sistema electoral, manipulándolo inteligentemente, sin necesidad de hacer, imprimir papeletas, esconder actas, qué sé yo, se pueden lograr resultados que resultan beneficiosos a los partidos políticos. Tu última pregunta decías, querido Julio, lo voy a hacer muy breve, en sentido de hasta qué punto, digamos, debería existir tanta libertad en los sistemas políticos subnacionales en cada departamento, y cada quien hace su propia ley electoral, su interpretación. Mira, a mí me parece un ejercicio extraordinario de libertad. O sea, Santa Cruz no está conforme con sus 28, se equivocó
bueno, haga cosas para mejorar pues, su sistema electoral, contrate politólogos que los asesoren, ¿no? Que les hagan hacer un buen sistema electoral. Evidentemente hay una gran asimetría entre Oruro y Santa Cruz. Te diré que los orureños con esa relación 30.001 están chochos, pero Oruro es el que paga el salario de sus asambleístas, ¿no? Y tiene que administrar el conflicto, ¿no es cierto? Pero porque también está en función del territorio, las dificultades, porque además generan empleo. Eso es otra cosa que a veces no, ¿no? Cuando tienes apenas tienes 28 diputados, Santa Cruz, que tiene tanto dinero, ¿no es cierto? Ahorita, si ellos pudieran tener una asamblea legislativa de 45, como tiene La Paz, y fuera tronar los dedos, lo harían. O sea, a mí me parece, como te digo, un gran ejercicio de libertad, y si has cometido un error, pues enmiéndalo. Esto es parte de la dinámica de la política, pero no puede haber, precisamente en el marco del derecho de las autonomías, que haya, que los intelectuales de la Konrad Adenauer le digan a Santa Cruz cómo tiene que ser su sistema electoral, ¿no es cierto? Porque eso sí es autoritario, ¿no? Pero que ellos contraten, digan, a ver, ¿qué piensas, Julio? ¿Qué piensas, Erika, Ignacio? ¿No es cierto? ¿Por qué no es una consultoría? Perfecto. Y ahí, entre otras cosas, hay empleo para los politólogos y Santa Cruz corrige sus errores. Perfecto, gracias. Gracias, querido Carlos, gracias, Erika. Nos hemos quedado sin tiempo, nos gustaría quedarnos horas de horas para poder seguir discutiendo y sobre todo escuchándolos a ustedes y que puedan atender incluso las preguntas que han seguido llegando del público. No nos queda más, simplemente agradecerles y bueno, incentivar a que el debate no solamente se quede aquí, sino que también pueda desarrollarse en otros espacios. Para el cierre, simplemente recibimos a Carlos Alfred de la Fundación Konrad Adenauer. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en el evento de hoy. Quiero empezar esta última parte del programa agradeciendo a nuestros dos expertos que han tenido la amabilidad de acompañarnos en esta sesión extremadamente interesante. Muchísimas gracias, licenciada Brochman, muchísimas gracias, licenciado Cordero. Ya son viejos amigos de la Fundación con los cuales siempre podemos contar para este tipo de actividades. Yo quería hacer mención a dos aspectos importantes del trabajo de la Fundación Konrad Adenauer. Uno de ellos es, y invito a todos ustedes a que puedan ingresar al blog de encuestas electorales que ha creado la Fundación junto con José Rafael Vilar y la empresa Eleven Media. El blog es encuestaseleccionesbolivia.bo, donde pueden encontrar todas las encuestas relacionadas a la elección propia que tenemos ahora el 7 de marzo. Es una página, creo que muy bien realizada, con muy buena información acerca de los candidatos y también de las encuestas, y creo que vale la pena promocionarla como una plataforma de información a la ciudadanía. Eso invitamos a todos ustedes a que puedan visitar y también darnos sus comentarios para que podamos mejorar siempre el trabajo. Posterior a eso, quería mencionar que este proyecto de encuestas elecciones Bolivia.bo va a estar acompañado en el transcurso de las próximas semanas en una alianza estratégica que hemos hecho con la Asociación Boliviana de Ciencia Política, generando estos espacios de debate, generando estos espacios de aprendizaje para la gente, que muy bien hoy día nos han acompañado más de 70 personas en la transmisión que hemos tenido. Entonces estamos muy contentos y creemos que la temática también es atractiva para nuestros seguidores y para la población en general. Vamos a tener, este es nuestro primer webinario que tenemos, vamos a tener uno más antes de la elección y posterior vamos a tener otros dos completando este ciclo de webinarios relacionados al análisis electoral específicamente. Quiero agradecer enormemente al equipo de la Fundación Konrad Adenauer que nos colabora tras bambalinas para que todos estemos presentes en este evento. Muchísimas gracias
al doctor Iván Velázquez, que también ha estado acompañándonos hoy, licenciado Ignacio Bacarreza, parte del equipo, y a mis colegas del equipo de administración que siempre hacen un trabajo fundamental detrás de cámara, como se dice. Y para finalizar, quisiera agradecer enormemente el trabajo que ha realizado la Asociación Boliviana de Ciencia Política. Julio, muchísimas gracias por sumarte a este proyecto. También agradecer a Marisol, quien nos está colaborando en la coordinación de los eventos. Y como les había mencionado, estamos contentos ya de invitarlos a nuestro próximo seminario exactamente en una semana, donde también analizaremos vertientes electorales. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y esperemos que el evento haya sido de su gusto.